Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Esta es otra oportunidad que tenemos de poder abrir la Biblia, de poder conocer más a Dios y también de poder aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que Dios busca de nosotros para que actuemos de una manera correcta también delante de Él. Y el día de hoy, por eso es que estamos aquí, abriendo su palabra en la carta de Pablo a los Filipenses, es donde vamos a estar meditando el día de hoy. Y antes de comenzar, me gustaría platicarte, ¿verdad?, acerca de un hombre que una tarde estaba manejando en la carretera y pasó por al lado de una hermosa granja, una granja grande, la cual tenía también un enorme granero, ¿verdad? Un enorme granero que se podía ver desde la carretera. Y él notó algo bastante interesante en este granero. Él le llamó la atención que había varias flechas clavadas ahí en una de las paredes del granero, ¿verdad? Había varias flechas clavadas, pero lo interesante es que cada una de esas flechas estaba justo en el centro de un blanco. Cada flecha tenía su blanco y estas flechas estaban justo en el centro. Y lo que llamó su atención es porque justamente él había comenzado a practicar el tiro con arco y sabía él lo difícil que era esto, ¿verdad? El que esté centrado justamente en medio del blanco, y pues lo que llamó su atención fue eso. Lo que hizo fue regresarse en medio de la carretera, dio la vuelta y buscó al granjero, buscó a la persona que había hecho esto, y sí, entró a la granja y el primer hombre que se encontró le preguntó: oiga, ¿usted fue el que clavó esas flechas en el granero? Y el hombre le dijo: sí, fui yo. Y le empezó a decir: oiga, esto es impresionante, yo sé lo que es, empecé a practicar esto y sé lo difícil que es el que cada una esté en el centro del blanco. De seguro usted tiene muchos años, tiene mucha práctica, de seguro usted tiene una técnica desarrollada muy buena. Quería preguntarle, ¿me pudiera explicar, me pudiera decir cómo le hace, ¿verdad? O qué técnica está usando para que yo también pueda mejorar en mi práctica del tiro con arco? Y este hombre calmado sonrió y le dijo: bueno, la verdad es de que esto lo hago por solamente diversión, ¿verdad? Lo primero que hice fue lanzar las flechas y después pinté los blancos alrededor de ellas. Fue una gran decepción para este hombre. Pero la verdad es de que esta es una gran ilustración de cómo muchas personas viven. Comienzan a dibujar las personas los círculos de su vida en ciertos lugares, asumiendo que le han dado al blanco, le han dado el propósito de sus vidas. Lo dibujan alrededor de las riquezas y piensan que ese lugar es el correcto. O lo hacen alrededor del poder, del estatus social, de las posesiones, y luego ponen el significado de sus vidas a su alrededor, creyendo que es ahí donde van a estar seguros. Es ahí donde va a estar su seguridad. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros vivimos de esta manera? Yo te quiero preguntar, ¿estás seguro de que en el lugar donde estás es el lugar correcto? El lugar donde tú te estás desenvolviendo en tu vida y desarrollándola, ¿crees que es el lugar correcto? ¿Y por qué crees que es el lugar correcto? El día de hoy vamos a notar cómo Pablo les va a entregar a los creyentes de Filipos, a la iglesia de Filipos, de los filipenses, algunas lecciones de puntería. Pablo nos va a enseñar a apuntar en la dirección correcta. ¿Cuál es? Se trata de apuntar más alto, por así decirlo. Es que, como hablamos la sesión anterior,
es necesario que como creyentes aprendamos a encontrar el gozo de nuestra vida solamente en Jesucristo, no en las riquezas, no en las posesiones, no en las capacidades personales, sino en Cristo, porque todo lo demás se acaba, todo lo demás se va, pero Él es el único que permanece fiel. Por lo tanto, me gustaría que pensemos alrededor de qué estás dibujando los círculos de tu vida, pensando que ahí es donde encontrarás tu plenitud. ¿Puedes identificarlo? Tenlo en mente y veamos qué dice la palabra de Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 3 y vamos a estudiar a partir del versículo 10 al 16. Fíjate hacia dónde el apóstol Pablo apunta la plenitud de su vida. Si leemos desde el verso 9, Filipenses 3:9, para entender un poco el contexto, ¿verdad? Pablo terminó diciendo en la sesión pasada que ya estudiamos esto, él dijo en el verso 9 de Filipenses 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Ahora, versículo 10, dice Pablo, a fin de conocerle, a fin de conocerle. La finalidad es conocerle, dice Pablo. Y no está hablando aquí de un conocimiento para salvación. No se trata de esto. Nosotros ya le conocemos, ya somos de Él, ya le pertenecemos. Más bien se trata de un conocimiento para transformación. ¿Sí me explico? Y es que alguien dijo que llegar a ser cristiano no es el fin de la experiencia cristiana, como pudiéramos pensar. A veces decimos, bueno, ya soy cristiano, ya no necesito hacer más nada, ya hasta aquí está el límite y ya lo logré, ya lo alcancé, pero no, la realidad es de que llegar a ser cristiano es solamente el comienzo de la experiencia cristiana, y es que aún estamos en la santificación, y para eso se necesita conocerle de la manera que dice el versículo 10. Esta palabra conocer en el griego es ginosko, que se refiere a un aprendizaje práctico, un conocimiento más bien por experiencia relacional de unidad y de cercanía. Sin embargo, para este tipo de conocimiento por experiencia, lo que tú y yo necesitamos es la justicia que es por medio de la fe que dijo en el versículo 9. Es solamente a través de la justicia, por medio de la fe, que tú y yo podemos llegar a conocerle de manera relacional. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no se trata solamente de saber de Él, hermanos. No se trata solamente de saber de Él o hacerme mi propia idea de Dios. O sea, ¿cómo es que yo pienso que debería de ser Dios? No se trata de eso. Yo te aseguro que si tú preguntas allá afuera, la mayoría sabe de Él. La mayoría tiene una opinión de Él, un concepto de Dios. Pero más bien se trata de conocerle tal y como su palabra dice que es, en una relación como resultado de su justicia en nosotros. No se trata de un conocimiento nada más teórico o superficial. Mira, déjame decirte algo para reflexionar. ¿Sabes tú que en el día del juicio final estarán de pie delante de Cristo muchos que sabían de Él, muchos que tenían su propia opinión de Él? De hecho, habrá otros que hicieron milagros en su nombre, que predicaron en su nombre, que profetizaron en su nombre, y les será negada la entrada al cielo. Y Jesucristo les dirá lo que menciona en Mateo 7:23. Nunca los conocí. Ahora, obviamente no es que Jesús no sepa quiénes son. Él es Dios y Dios sabe todo de todos, pero nuevamente no está hablando de un conocimiento superficial o teórico, sino que está diciendo, nunca los conocí de manera relacional. Ustedes no me pertenecen. O sea, no hay esa relación por la justicia que es de Dios por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Pablo está buscando que la justicia que es por la fe, la justicia que Dios puso en él al creer, le lleve a un conocimiento más bien relacional.
Y con esto en mente es que Pablo comenzó dando el mandato del versículo 1, capítulo 3 de Filipenses. Gócense en el Señor, ¿te das cuenta? Sin embargo, necesitamos considerar esto. La única manera de alcanzar ese gozo es en la relación plena de unidad y cercanía con Cristo. Es este conocer de experiencia y relación lo que nos hará permanecer en gozo. No se trata de una emoción, como dijimos la semana pasada. O sea, no esperes llegar a sentir gozo. No esperes llegar a sentir bonito. No se trata de una emoción. Es más bien el resultado de lo que ya eres en Cristo. Sin embargo, no debemos dejar de cultivarlo siempre con la mirada puesta en el poder de su obra en ti, tanto en el hoy como en el porvenir. Por eso sigue diciendo el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Nuevamente, Pablo aquí está encaminando al creyente a que dibuje los círculos de su vida alrededor ¿de qué? De la relación con Cristo y ahora de la esperanza futura en Cristo. Porque es solo ahí donde se puede experimentar verdadero gozo y vida abundante. ¿Te das cuenta? Por eso debemos de preguntarnos esto. ¿Hacia dónde estás poniendo tu mirada en esta vida? ¿En dónde estás buscando el descanso y la paz para tu vida? Te digo una cosa, apunta más alto. Es verdad que podrán ser circunstancias difíciles las que vengan a nuestra vida y que muy probablemente nadie va a querer enfrentar, pero en la vida cristiana es parte de lo que nos une a Él. Precisamente por esto, Pablo también agrega que en la vida plena con Cristo, aparte de la unidad al conocerle, aparte de la esperanza futura de su resurrección, también habrá padecimientos. Sigue diciendo el versículo 10, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ahora, quizá hay alguien que pueda preguntarse, ¿y qué hay de pleno entonces en los padecimientos con Cristo? Bueno, simplemente saber que esos padecimientos confirman tu relación con Él. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. Amados, dice Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten, ¿qué? Los padecimientos de Cristo, regocíjense. Participar de sus padecimientos, dicen Pedro, dice Pablo acá también. La palabra que utiliza Pablo para participar en el griego es koinonia, que significa comunión. Pero Pablo no está hablando de estar teniendo comunión alrededor de una mesa, ¿verdad? Sino tener comunión alrededor de la cruz, tener comunión alrededor de los padecimientos de Cristo. Y esto realmente viene a ser bueno porque no debemos olvidar que sufrir por Cristo también es que sufrir con Cristo. En otras palabras, cuando estamos en Él, nunca estamos solos, cualquiera que sea el padecimiento que enfrentes. Y esto es parte también de donde debemos enfocar nuestra vida cristiana. No negándolo, sino enfrentándolo con Él. De esto, mis hermanos, se trata poner la mirada en la esperanza eterna. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tú sabes qué es lo que te espera en Cristo, cualquier padecimiento o sufrimiento lo podrás enfrentar firme y confiado. ¿Sí me explico? Y es que, piensa esto, cuando tú tienes temor al sufrimiento, es cuando comienzas a pintar círculos de tu vida en otras flechas, en las cuales crees tú que te van a dar seguridad. O sea, tengo temor a la pobreza y pinto los círculos de mi vida en el dinero, en el trabajo, en los bienes y cualquier cosa que pueda satisfacerme, ¿verdad? Y que me aleje de mi temor. Tengo temor al rechazo y pinto los círculos de mi vida en las relaciones, aunque sean inestables, aunque sean dolorosas, pero mi mayor temor es el rechazo. Piensa en qué están los mayores afanes de tu vida.
Y te vas a dar cuenta que su raíz ha sido el temor. Por lo tanto, el consejo de Pablo fue: gózate en el Señor. ¿Te das cuenta? Que tu gozo y tu paz y tu estabilidad vengan de lo que ya eres en Cristo y lo que te espera en Cristo, dejando a un lado lo terrenal. Por eso Pablo está tan seguro de lo que es y de lo que tiene, que dice en el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Él está diciendo: yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Y es en este entendimiento que encuentro mi seguridad. Entonces, la pregunta para nosotros es nuevamente: ¿hacia dónde estamos centrando nuestra mirada? ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál está siendo tu lugar seguro? Y el consejo es: apunta más alto, dice Pablo. No esperes a que sea algo que puedes experimentar en esta vida para que comiences a vivirlo. Es algo que ya somos y ya tenemos por fe, y eso es lo que te va a impulsar a seguir adelante en la convicción de lo que nos espera en el futuro. Fíjate, por eso Pablo dice esto en el versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado, o sea, él no está buscando nada en esta tierra o lo que este mundo puede ofrecerle. Él dice: no es que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y esta, hermanos, es la actitud que debe de permanecer mientras estamos en esta vida. Alguien lo llamó la santa insatisfacción. Interesante. Warren Wiersbe escribió acerca de este pasaje diciendo que Pablo nunca se permitió a sí mismo estar satisfecho con su progreso espiritual. Él estaba, sí, satisfecho con Jesucristo, sin embargo, nunca estuvo satisfecho con su vida cristiana. Él vivía en un sentido de insatisfacción santificada. Te digo una cosa: nuestro problema como cristianos es que normalmente estamos demasiado satisfechos con nosotros mismos. Y esto es porque tendemos a comparar nuestra vida con la de otros cristianos, ¿verdad? Y frecuentemente encontramos a alguien más lento o más débil o más inmaduro que nosotros para compararnos con ellos. Pero qué peligro es mantener la mirada en otros para sentirnos bien. Pablo sabía que su plenitud no la iba a encontrar en nada que lo terrenal pudiera ofrecerle. Por lo tanto, era necesario continuar apuntando hacia el porvenir, aquel momento que sí era ya seguro, contrario a lo que este mundo y esta vida ofrecen. Hermanos, no podemos acomodarnos en un pensamiento de: ya no hay más que pueda avanzar, soy mejor que muchos otros aquí, o sea, mira a los demás, yo ya sé esto, tengo tantos años, conozco tanto de la Biblia, fue así y fue acá, entonces ya es suficiente. Todavía hay mucho más. Tan solo ese pensamiento, ¿verdad?, demuestra el gran orgullo que llevas en tu corazón. Por lo tanto, ese orgullo debe de trabajarse y no rendirse hasta ser como Cristo, hasta ser como Cristo. Y déjame decirte una cosa: nadie es mejor que nadie cuando nuestro estándar es Cristo. El consejo es: vive en una santa insatisfacción hasta que Cristo sea visto en ti. Apunta más alto. Por eso el mismo Pablo lo dice en los versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, porque no es algo que esta tierra pueda ofrecerme. No es algo que este mundo pueda darme. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No te quedes en una satisfacción perecedera o una satisfacción corruptible de pensar que ya es suficiente lo que tengo. Ya estoy bien en el cómo estoy. Hay algo mucho más valioso y mucho más perfecto que lo que hasta hoy has podido conocer. ¿De qué está hablando Pablo? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Si tú has entregado tu vida a Cristo, Dios te ha hecho un llamado directo, un llamado personal para que estés en Él y estés con Él en la eternidad. Por lo tanto, mientras estamos en esta vida, dice Pablo, prosigo a la meta, dejando lo que queda atrás, dibujando los círculos de mi vida alrededor de lo que está delante, apuntando a lo que ya soy en Él y ya tengo en Él. Nuevamente Pablo dice, no pierdas de vista lo que está delante y permanece seguro en tu avance hasta que llegues. Es como, por ejemplo, cuando vas manejando en tu carro, ¿verdad? Si tú te mantienes viendo el espejo retrovisor, ¿verdad? Contemplando todo lo que va quedando atrás y vas diciendo, oye, mira, ese árbol ni lo vi, oye, ese hueco casi caigo en él, mira, casi atropello ese perro, y estás nada más viendo hacia atrás, te aseguro que tarde o temprano vas a tener un accidente. Pero permanecer con la mirada enfrente te asegura llegar a tu destino. Y esta debe de ser la actitud de todo creyente. La manera cristiana de responder a la vida es siempre apuntando a Cristo en todas tus decisiones. Este ha sido el ánimo del apóstol Pablo para la iglesia. Sigue adelante. Confía en Dios, no estás solo. Hay algo más grande, hay algo más valioso esperando. Mostremos ese mismo sentir, dice Pablo. Vivamos en esta misma actitud, ¿te das cuenta? Apuntar más alto tiene que cambiar nuestra actitud. Tiene que cambiar nuestra actitud. Y es que hay quien dice que el 10% de nuestra vida se compone de las cosas que nos pasan y el 90% de las actitudes con las que reaccionamos a lo que nos pasa. La vida no es tanto lo que nos ocurre, sino nuestra actitud después de lo que ocurre. Así que date cuenta de algo. La vida es un ajuste constante de actitudes en el constante flujo de eventos. La pregunta es, ¿sobre qué está basada tu actitud en cada evento de tu vida? Bueno, mucho va a depender de lo que está haciendo el centro de esa vida. ¿Sí me explico? ¿Qué está haciendo la flecha alrededor de la cual tu vida se está moviendo? ¿Por qué? Porque esa será la actitud con la que tú respondas. Por eso dice Pablo en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Me gusta más cómo lo traduce la NTV, por el sentido del cual Pablo viene queriendo transmitir, ¿verdad? Filipenses 3:15 en la NTV dice que todos los que somos espiritualmente maduros estemos de acuerdo en estas cosas. Hermanos, madurez espiritual no significa perfecto sin defecto. O sea, si no dijera estén de acuerdo en estas cosas, se podría suponer que ya estarían de acuerdo o tendrían una buena actitud porque son perfectos. Pero Pablo enseña más bien que la madurez espiritual es o se trata de un corazón enseñable, un corazón dispuesto a ajustar en la vida lo que sea necesario para no errar en el verdadero blanco. Una persona madura reconoce los errores y al darse cuenta de que está mal, cambia su camino. Toma mejores decisiones, siempre buscando la perfección. En este caso es ser más como Cristo. Ser más como Cristo. Pero aquellos que sienten otra cosa, sigue diciendo el versículo 15, esto también lo revelará Dios. O sea, si hay alguien que pueda pensar que el centro de su vida debe de ser el dinero, la salud, los hijos, el trabajo. Aquí dice Pablo, es Dios quien va a revelarles la verdad. ¿Pero cómo? Bueno, si tú eres creyente, lo va a hacer a través de su palabra. La verdadera revelación está en la palabra de Dios, no en mi opinión,
no en lo que yo creo, yo considero que debe de ser. Por lo tanto, conoce hacia dónde Dios te ha llamado a apuntar tu vida y síguela. Si hay que enderezar caminos, hermano, hazlo y permanece avanzando de esa manera. Por eso termina diciendo el versículo 16. Continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En otras palabras, no vuelvas atrás. No te detengas. Si tú has conocido a Cristo y lo que Él quiere para ti, sigue adelante. Haz los ajustes necesarios para que su camino sea el que tú estás siguiendo. Date cuenta que ni siquiera se nos está pidiendo que seamos nosotros los que lancemos la flecha en el centro del blanco. La flecha ya está ahí. Y a ti y a mí lo que nos toca es pintar los círculos de nuestra vida alrededor de la flecha que es Cristo Jesús y su voluntad para que ahí disfrutemos de seguridad y gozo para gloria de su nombre. Se trata de Él. Se trata de su gloria. ¿Cuántos de los círculos de tu vida están alrededor de Él y de su palabra? ¿Tu familia está ahí? ¿Tu trabajo, tus finanzas están ahí? ¿Tu mente, tu corazón y tus decisiones? Si no lo están, es porque están ubicadas en algo más. Busca que el centro de tu vida sea solamente Jesucristo. Sea Jesucristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.